Bueno, en este video vamos a explicar cómo se modelan árboles con Energy Plus, con OpenStudio. Para esto vamos a, digamos que tener en cuenta el inventario forestal que normalmente entregan. Le pueden entregar a uno para un modelo térmico. En ese pues ya la persona, el ingeniero forestal normalmente toma datos con los que uno va, con los que son los únicos con los que uno digamos que cuenta para hacer este tipo de modelos. Esos datos normalmente son el CAP, que es la circunferencia del tronco a la altura de la persona, el DAP, que es el diámetro a la altura de la persona, que es digamos que lo mismo, o sea, solo es uno es el perímetro, el otro es el diámetro, y nos va a servir más el diámetro, el DAP, la altura del árbol, ¿sí? La altura total del árbol que ellos consideran, y el diámetro de copa. Obviamente no vamos a poder modelar un árbol exactamente como se tienen en sitio, porque eso nos generaría muchísimos elementos de sombra con los que no podemos contar. Entonces hacemos simplemente una simplificación del árbol para que se acerque un poco a las condiciones reales con las que están ocurriendo en el proyecto. Entonces para dibujar un árbol, entonces pues como ya dijimos tenemos el DAP, digamos asumamos un diámetro de 30 centímetros, de 60 centímetros, disculpen. Entonces vamos a poner acá 30 centímetros por un lado, ¿no? 30 centímetros. Y tenemos la altura del árbol, por ejemplo, asumamos 6 metros de altura de árbol, ¿no? Tenemos un diámetro, un árbol que tiene esta altura, entonces vamos a ponerle acá, 6, ¿sí? Y cerramos acá, ¿no? Entonces este sería digamos que con el diámetro del tronco, la altura, ¿vale? A la mitad de la altura, ¿sí? A la mitad de la altura lo que vamos a hacer, ¿sí? Es a generar la copa. Entonces digamos que una copa de 6 metros. Entonces, bueno, pongámosle de 2 metros nada más. ¿Qué? 4 metros. Entonces serían 2 metros de diámetro, ¿sí? 2 metros de diámetro acá, ¿sí? Y acá ya tendríamos la copa de nuestro árbol, ¿no? Entonces acá tendríamos 2 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos entonces en realidad estos datos, ¿no? Con los que normalmente vamos a poder conseguir son el diámetro del tronco, ¿sí? El diámetro del tronco, que es este valor, ¿sí? Este valor, que en este caso fue 60 centímetros, ¿no? La altura del árbol, ¿sí? Entonces, la altura es esta de acá, acá, que son 6 metros en dado caso, ¿no? La mitad de esa altura, pues con eso utilizamos para crear la copa. Y ese diámetro de copa, pues es la otra dimensión que está de acá a acá, que en este caso fue 4 metros, ¿sí? Entonces, con esos datos, lo que hago es ya tomar el árbol, ¿sí? Lo parto en la mitad acá para crear dos objetos de sombra, ¿sí? ¿Sí? Dos objetos de sombra acá del árbol, ¿sí? Dos objetos de sombra. Este lado, y ahora sigo, copio, roto en respecto al eje Z, ¿sí? Pongo control, espicho control para que sea duplicado, 90 grados, y ya tengo los dos lados, ¿sí? Entonces ya tengo dos lados del árbol. ¿Qué hago? Bueno, primero vamos a cortar esto, control X, y vamos a crear un archivo de sombras, New Shading Surface Group, ¿sí? Y ese New Shading Surface Group, doble clic para entrar al archivo de sombras y le ponemos Edit, Base in Place, ¿sí? Y ya tenemos nuestro árbol como un objeto de sombras. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que en el mismo objeto de sombras creamos absolutamente todos los árboles. No hagan un objeto de sombras por árbol. En todos los árboles deben de estar en el mismo objeto de sombras, ¿sí? De manera que sea más fácil el modelado, ¿sí? Cuando ustedes crean demasiados objetos de sombras, él va a demorarse un poco más en la corrida. Entonces traten de utilizar el mismo objeto de sombras para modelar todos los árboles que tienen en su proyecto, ¿sí? Independientemente de qué tipo sea, de qué altura sea, todos que sean en un mismo objeto de sombras. Ahora, guarden ese objeto de sombras. No creen este archivo, no lo creen en el modelo térmico. Este es un archivo que va a ir al final del modelo térmico, lo vamos a pegar al final del modelo térmico. ¿Por qué? Porque con la cantidad de sombras que va a generar este objeto va a hacer que se demoren mucho las corridas. Entonces, mientras hacemos cálculos, corregimos errores del modelo, revisamos la orientación, temas así,
lo mejor es que este archivo no lo tengamos cargado. Y ya cuando ya estemos seguros de cómo va a estar nuestro modelo, que todo está funcionando bien, guardamos este modelo de sombras en el modelo de nuestro edificio y ya ahí ya lo corremos, hacemos la corrida final que nos va a dar todos los resultados finales y así no perdemos tiempo en corridas que se demoran mucho por los objetos de sombra. Recomendaciones adicionales. Si los árboles se encuentran en el norte o en el sur de la edificación, es decir, si yo tengo acá mi edificación, ¿no? Y mi modelo térmico, acá vamos a hacerlo más pequeño para que no seamos exagerados, ¿sí? Y resulta que mis árboles se encuentran en el norte y en el sur de la edificación, no vale la pena modelar estos árboles, ¿sí? A menos que ese ángulo, digamos que se encuentre con orientaciones del sol durante el verano, durante el invierno, ¿no? Pero es muy raro. Nosotros, digamos que en la zona donde estamos trabajando estos proyectos, pues no va a suceder eso. Entonces, como que los árboles del norte y del sur no influyen mucho, a menos que sea un estudio de iluminación. Si van a ustedes a hacer un estudio de iluminación natural, es necesario poner todos los árboles que ustedes tienen en el proyecto. De lo contrario, solo nos vamos a enfocar en los árboles del este y el oeste, y no en todos los árboles del este y el oeste. ¿Cuáles árboles vamos a tener en cuenta? Entonces, digamos que una regla mía de dedo es que asuman, por ejemplo, que estamos a 5 metros, ¿sí? Asumamos que estamos a 5 metros de la pared del edificio y una persona tiene 1,7 metros de altura, ¿sí? 1,7 metros de altura, ¿sí? Es decir, que tenemos acá una línea, un ángulo de proyección, ¿sí? De esas personas que generan sombra sobre los espacios, ¿sí? Entonces, si hay un árbol grandísimo, digamos que acá tenemos un árbol acá, en esta parte de acá, ¿sí? Acá tenemos un árbol, imagínense que tenemos acá un árbol, ¿sí? Resulta que ese árbol, digamos que tiene 10 metros. Entonces ustedes dicen, no, es un árbol de 10 metros, o sea, tengo que modelarlo en mi edificio. Pero miren que en realidad la sombra que él proyecta es menor a la sombra que proyecta una persona en ese edificio. Está demasiado lejos, ¿sí? Entonces solo elementos que estén más altos de esta línea de referencia vale la pena modelar en el proyecto, ¿sí? Entonces, en el este y en el oeste no exageren con todos los árboles que están en el este y en el oeste, sino que tengan en cuenta este parámetro. Es una regla mía, no es que esté normalizado, es una regla que yo considero que nos ayuda mucho a reducir la cantidad de árboles que estamos modelando en el este y en el oeste. Y como si ustedes se pueden dar cuenta, es muy conservadora, ¿sí? Porque en realidad pues una persona tampoco es que incida mucho en la proyección de los edificios. Entonces esas son las reglas que se tienen. Ahora, el árbol normalmente pues no es así, o sea, no es que el árbol completo sea una sombra, sino que tiene huecos donde puede pasar luz, ¿no? Entonces lo más recomendable es generarle una transmitancia a cada árbol dependiendo de qué tan frondoso sea, qué tan lleno de hojas tenga el árbol, ¿sí? Ya es un tema además de estudio de cada árbol, no les podría dar un valor, ¿sí? Yo suelo utilizar 0,5, es como un valor ahí de regla de dedo, pero pues cada árbol es diferente. También hay que tener en cuenta que hay árboles que también cambian la cantidad de hojas que tienen, ¿no? Dependiendo de la época del año, ¿no? Entonces, estos tipos de árboles necesitan horarios de transmitancia, por lo que es necesario que ustedes en el archivo, ustedes creen, acá en los schedules, creen ustedes su horario de transmitancia, ¿sí? Y si el horario cambia en el año, pues ustedes también generen ahí los horarios de la transmitancia para cada fecha, ¿sí? Como se explicó en el tutorial de schedules, ahí ustedes lo crean basados en eso, ¿sí? Y le ponen el valor. En este caso, por ejemplo, este árbol tipo, ¿sí? Tiene un schedule de 0.3, ¿no? 0.3, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Va al edificio, va a la pestaña de edificio, y en la pestaña de edificio le pone el schedule, ¿sí? Acá en My Model se va usted a Rule Set Schedules, ¿sí? Rule Set Schedule, y le pone
el schedule a cada sombra que tiene cada árbol. Obviamente, pues cada árbol va a tener cuatro lados, ¿no? Entonces vamos a tener que repetir 4 veces para cada árbol. Podrían cambiarle acá el surface, lado 1, lado norte, lado oeste, ustedes como ustedes quieran llamar cada árbol para que lo identifiquen, ¿no? Pero asegúrense de que todo pertenezca a una sola sistema, un grupo de árboles. Llámenlos, no sé, árboles, pueden llamarlo, ¿no? Árboles, ¿sí? Árboles. Sí, y esos son, ya acá ustedes le ponen el árbol 1, ¿no? Árbol 1 norte, ¿sí? Árbol 2, árbol 1 sur, ¿sí? Árbol 1 lado sur, ¿sí? Recuerden que tiene 4 lados el árbol, ¿no? Entonces, pues ustedes le pueden poner y a cada uno le ponen la transmitancia de ese árbol tipo, ¿sí? Que ustedes decidan. Entonces, esas son las recomendaciones para modelar árboles. Ya sería todo por este tutorial.